Parto sin dolor, donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza. Espero que se encuentren muy bien sentados desde donde nos estén viendo, porque la historia del día de hoy está como para alquilar balcón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parto sin dolor. El día de hoy nos acompaña Patricia Parela, una gran mujer que a lo largo de su vida ha tenido que afrontar infinidad de pruebas que le han enseñado que aún no es tiempo de partir. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por invitarme a este súper podcast. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Además de nuestra invitada, nos acompañan hoy como siempre Ani Torres. Hola a todos, ¿cómo están? Y Liliana Sierra. Hola, bienvenida Patricia Gracias. a este espacio. Hoy queremos empezar por conocer de su historia, de dónde viene, dónde nació, cómo creció. Bueno, gracias. Yo soy costeña, yo soy de Córdoba, de un municipio que se llama Chinú. Soy odontóloga, pero pues ya hace muchos años vivo acá en Bogotá. ¿Hace cuánto más o menos? Hace 21 años. Wow. Soy más bogotana que costeña. Ya en ese punto cuando uno va a la tierra de origen le dicen rolo, y cuando uno está acá le dicen, en su casa costeña, le habla muy central. Tal cual. Suele pasar. Empecemos, Pati, cuéntenos de su pueblo, de Chinú, ¿qué recuerdan de la infancia? Bueno, que jugaba mucho, tenía muchos amigos en el barrio. Yo tengo muchos primos, también jugaba con mis primos. Más que todo eran hombres, entonces eran juegos rudos. Hacíamos pilatunas como siempre, nos subíamos a los árboles, comíamos fruta de la casa de los abuelos, jugamos con candela, con fuego, y obviamente eso nos representó varios castigos, pero fue una infancia bastante divertida, la verdad, la disfruté al máximo. Bueno, de esos recuerdos de tu infancia, ¿cuál es el que más tienes en tu cabeza? Bueno, cuando tenía 10 años, yo tenía una vecina con la que solíamos jugar muchos videojuegos, jugábamos mucho Mario. Y recuerdo que creo que era un domingo, fui a su casa a jugar como era de costumbre, y en el momento en que iba a conectar a una extensión, a conectar el Atari, yo no me acuerdo cómo se llamaba eso, el Play, no me acuerdo. Algo tenía la extensión y yo cuando la agarré me quedé pegada y sentí que me estaba pasando la corriente y empecé, o sea, tal cual como lo veían en el Chavo del 8, voy a hacer así. Y mi amiga pensó que era mentira, que era juego, que era chanza. Cuando de repente me hace como que, ay, no molestes, y me toca y siente el corrientazo, empezó a dar gritos. En la casa ya solo estaba la mamá y ella, y pues yo. Y pues la mamá no sabía qué hacer, le daba pánico desconectar la extensión y yo nada más veía que el brazo se me iba poniendo oscuro. En la costa se acostumbra a tener casi todo el tiempo la puerta abierta. Y en el cuarto donde estábamos se veía hacia la calle y en eso recuerdo que iba pasando una señora embarazada. Y ella vio la cosa y sin pensarlo entró de una, desconectó la extensión y hasta ahí llegó la corriente. Eso fue el susto de la vida. El brazo retornó como al color normal y solo me quedó el dedo negrito como una bolita, más o menos como unos 15 días y se me quitó. Pero fue el susto. Pero no la llevaron al médico, no le... La verdad, no, nada. Y nada. por esos días no tuvo como algo extraño, no sé, un dolor o un tico, algo que le hubiese quedado por esos días. Nada, o sea, nada. Momento. No pasó absolutamente nada, fue muy extraño. Y a la mujer embarazada no le pasó nada. No, tampoco, que muy valiente porque la mamá de mi amiga sí toda cobarde. Sí. Bueno, Pati, luego avanza la vida y los 10 años, ya luego, digamos, viene el tema de ir ya al colegio de niños grandes, por decirlo así. ¿Y cómo fue ese momento de su vida, cuando ya entra al colegio de niños grandes y... Pues el cambio... empieza la vida adolescente. Sí, el cambio fue abrupto porque en ese entonces, en el colegio donde yo estudiaba, que estudié hasta quinto de primaria, era solo de mujeres. Y cuando ya uno pasaba a bachillerato era mixto. Entonces, por supuesto que la convivencia era totalmente diferente, pasar de estar solo con niñas, con mi grupo de amiguitas que veníamos desde los 5 años de edad,
allá a mezclarnos con hombres, ¿sí? Y en plena adolescencia, ya preadolescencia, 10 años y luego la adolescencia, fue un cambio grande, pero igual enriquecedor. Fue chévere, pues, todo lo que vivimos con mi grupo de amigos. Obviamente construimos un grupo mixto de hombres y mujeres de amigos que hasta el momento todavía se conserva la amistad y eso es chévere. Suele pasar, yo también tengo un grupo en WhatsApp con mis Igual. compañeros de colegio. Sí, tal cual. Cuando, Sí. cuando voy a Bucaramanga todavía hay momentos en los que nos coincidimos, nos encontramos. Qué bonito. No me hermoso. pasa, pero qué bonito. No, nosotros intentamos reunirnos, pero difícil. A veces lo logramos. Por fuera, pero bueno. ¿Del grupo de WhatsApp? Sí. Ay, Dios. O sea, te enteraste que en el grupo no Sí, estaba. me enteré. Ese momento en el que, del que salió ahorita, como en esos trends de TikTok, cuando dicen, sí, te lo envié por el grupo. Y llega una persona y dice, Qué momento incómodo. Yo no que, estaba. dice, ¿cómo así? ¿En qué momento? ¿Cómo así? ¿Cuál grupo? Y todos se quedan quietos. Así. El silencio incómodo. Así ya me pasó. Sí me pasó. Ay, no. Suele pasar. Bueno, Pati, terminas el colegio, terminas tu bachillerato y quisiera saber qué opciones de carrera te pasaban por la mente para estudiar. Bueno, realmente fue antes de terminar el colegio, porque digamos que no sé si todavía pasa, pero en esa época estaba como la fiebre de que en grupos de amigos nos presentábamos a universidades públicas, a distintas universidades públicas, y era como el reto de que, ¿a qué universidad pública vas a pasar? Porque pues, se ha sabido siempre que es difícil pasar a una universidad pública. Entonces yo estaba indecisa, a mí me gustaba mucho la matemática y la física, y el arte, yo quería estudiar, decía, como arquitectura o ingeniería civil, y bueno, ahí estábamos como en la decisión, pero mi mamá me decía, niña, pero piénsalo, mira, tu hermana mayor ya es ingeniera civil, tu hermano es contador, tu papá es odontólogo y es muy buen odontólogo, ¿tú por qué no te inclinas por la odontología? Y bueno, me convenció, digamos que yo decía, no, la odontología no, guacala, sentía que yo soy muy asquienta, extrañamente, pero sí lo soy. Sin embargo, mi mamá me decía, piénsalo, y en ese piénsalo, se iban como cumpliendo las fechas para inscribirse a las universidades, y yo dije, bueno, yo finalmente listo, listo, voy a aprender en odontología. Y ya en el momento en que tomo la decisión, ya se había cerrado la Universidad de Cartagena, se había cerrado la de Antioquia. Quisiera preguntarte, esa opción de estudiar odontología, ¿esa decisión la tomaste porque tú querías realmente o por complacer a tu mamá? Pues ya que nos dices que Sí. ella pues tuvo bastante peso a la hora de... En ese momento, sí, o sea, en ese momento, digamos, la decisión final la tomé después de escucharla a ella, de escuchar su consejo. Entonces, bueno, les comentaba, las opciones que teníamos en universidades públicas, 2 ya se habían cerrado, solo quedaba una opción abierta para inscribirme. Con mi grupo de amigos, bueno, lo hicimos y con tal suerte o bendición, no lo sé, de todos los que nos presentamos, fui yo la única que pasó. Ellos se habían presentado en las otras 2 universidades y no pasaron, en cambio yo sí pasé en ese momento. Y pasé a odontología, fue muy chistoso porque yo me inscribí a odontología y sin embargo por allá dije, bueno, segunda opción ingeniería civil, pero no, la vida me quería odontóloga. Pero bueno, qué orgullo. Sí. Sobresaliste, yo creo que ante Claro. tus amigos y tu familia, yo creo que todos se pusieron muy contentos. Claro que sí. Y Pati, cuando empieza la carrera, que fue una carrera que fue un poco, de alguna manera, porque su mamá se la sugirió. Pero cuando empieza la carrera, ¿en qué momento de la carrera usted se enamora de la carrera? Yo no me di cuenta en qué momento me enamoré. O sea, yo empecé a estudiar y empecé a estudiar sin miedo, porque pues siempre me ha gustado el estudio como tal en general. Y yo a todo le metí empeño, me fue súper bien siempre en todo. Mientras estuve estudiando, tuve algo de temor a mitad de carrera, que es cuando una ya empieza como tal clínica a atender pacientes y a enfrentarse a lo que es realmente la odontología. Antes de arrancar ese semestre, sí alcancé a pensarlo y alcancé a sentir susto de pensar qué tal que yo me sienta y no me guste. Yo no voy a ser capaz de decirle a mi mamá a mitad de carrera como no
no quiero sudar esto. Lo alcancé a pensar un momento, pero de repente empecé a atender pacientes, empecé a vivir la odontología. Te fluyó. Y me fluyó, la verdad es que sí. Ya, La verdad es que sí, sí, la ¿Y verdad ahí es que sí. cómo le fue con el asco? Porque nos decía al principio que usted era muy Es asquienta en ese momento. muy extraño, porque yo sigo siendo asquienta, súper asquienta, pero cuando yo me he visto ¿Te metes odontóloga en el o me papel? meto en el Se te papel, quita sí, el asco. sí, a mí se me olvida todo, a mí se me olvida todo, como que me concentro en que, bueno, esto está mal acá, vamos a arreglarlo, vamos a quitarlo y eso. O sea, me han pasado cosas, niños se me han vomitado en la cara, el abuelo con el gargajo por allá, tosiendo, o sea, horrible. Wow. Definitivamente. Que si yo lo veo, o sea, si yo estoy sentada en la unidad y lo veo ahí, no me da nada. Si yo lo veo en la calle, se me revuelve todo, ¿sí? Es curioso, pero son dones de Eso Dios es vocación. también. Y vocación. Es vocación. Es vocación, así es. Las mamás, el sexto sentido de las mamás está ahí. Sí lo pensé, porque tiempo después de graduada y todo, yo veía la ingeniería, bueno, y alcancé de hecho a aprender algo de ingeniería por cercanía con personas, y yo decía, no, yo no me hubiera visto trabajando de ingeniera nunca. Bueno, estaba donde tenía que estar. Bueno, Patri, cuéntanos, en el transcurso de tu carrera, ¿qué obstáculos o retos tuviste que atravesar? Bueno, el primero es que casi que ni llego a Bogotá a estudiar porque yo después de todo el proceso de matrícula, inscripción, etcétera, tenía que llegar acá a la universidad a presentarme un 19 de enero. Entonces planeamos viaje, me cobraron tiquete, todo estaba listo para viajar el 15 de enero. En todo ese proceso de alistar el viaje para venirme, el 13 de enero a las 13:30, todo con el 3, sufrí un accidente de tránsito. Un carro me atropelló y casi quedo ahí, estampada en la calle. ¿El accidente fue acá en Bogotá o fue Allá en la costa, antes de viajar para acá, sí, en preparación del viaje, digamos. Yendo así. como para el aeropuerto prácticamente? No, a ver. Alistando tus cosas. Sí, o sea, mi pueblo está atravesado por la troncal de Occidente. Entonces hay barrios de un lado y barrios del otro. Yo recuerdo que estaba en la casa, pues era la 1 de la tarde después del mediodía, y mi mamá me dijo que fuera a recoger a la señora que me iba a planchar la ropa. Yo tenía que cruzar la troncal de Occidente. Esa vía siempre ha sido muy accidentada. Debido a eso, hacía poco habían colocado policías acostados cerca. Pero yo crucé y ya estando en la otra orilla, miro yo hacia un lado, me veo el carro encima, perdí el conocimiento. ¿Cuántos años tenías? 16 años. Bueno, Sí. cuéntanos ¿Qué pasó? qué sucedió más, o sea, después del impacto. Bueno, ¿Qué yo más quedo hiciste? ahí, yo quedo inconsciente. Me despierto 20 minutos después más o menos en el hospital. Yo me desperté y era muy curioso porque yo recordaba todo, pero como si lo hubiera soñado. O sea, yo duré varios años con esa sensación muy extraña, porque yo me veía desde arriba y yo veía que yo hacía así, yo iba en una moto, no iba manejando. Yo veía que yo hacía así y como que sentía el viento y recordaba el recorrido, pero yo todo lo veía desde arriba, el recorrido que había hecho. Y en el momento del impacto yo no sentí dolor ni nada, ni ningún golpe, sino solo vi una luz blanca y hasta ahí fue. Entonces, cuando yo me despierto en el hospital, la primero que veo es a una de mis tías y le digo, tía, yo acabo de soñar que me accidenté. Ella me dice, niña, no fue un sueño, sí, te accidentaste. Y yo me quedé pensando, yo dije, tía, pero el viaje a Bogotá también es un sueño. Y ella me dijo, no, también te vas para Bogotá, pero no ahora necesitamos que te atrasó mejores. absolutamente todo, claro. Sí. Y yo le dije, bueno, pues yo estaba tranquila, yo no sentía nada. Entonces yo le dije, tía, ¿y qué me pasó? ¿Que estoy bien? Me dijo, sí, solo tienes un rasguño en el pie, algo te pasó en el pie. Y yo, bueno, yo me miré el brazo era negro, acá completamente. En ese momento, como ya me despierto, me empiezan a preguntar para ver si estaba ubicada y eso, en el tiempo y espacio. La enfermera me dijo, mueve el brazo, ¿te duele? Yo, no me duele, no tengo nada. No, solo es el pie, ahí te están limpiando. En ese momento yo le dije, bueno, déjame ver, intenté levantarme. Me dijo, no, espera que te están limpiando, que te están organizando. Bueno, Como que te eso pasó. estaban ocultando como información. Sí, ¿Lo sentiste sí. de esa manera o para ti era?
No, la verdad no, no sé, no, en ese momento yo no. Tal vez también el medicamento porque sí me habían puesto tramadol o algo así. Bueno, ¿cuánto tiempo duras tú dentro del trayecto de tu accidente al recuperar la conciencia? Aproximadamente 20 minutos, media hora, más o menos. Ok, fue rápido. Sí, fue rápido. Pues de hecho fue curioso porque la gente que vio el accidente, primero dicen que yo esquivé un poste, como que iba volando y lo esquivé y caí. Me vieron tirada ahí y me daban por muerta, entonces estaban ya esperando el levantamiento del cadáver. Pero una señora, extrañamente, ella me dice que ella me ve tirada y que ella me queda mirando y dice que yo le hablo y le digo, llamen a mi mamá, pero ella fue la única que vio eso. Y ella empezó como loca, no, ella está viva, levántenla, pues nadie quería levantarme. Ella, pues contra también un riesgo para ella y también para mí, pero me levantó, me alzó, paró un carro que iba pasando en el momento y me subió al carro y me llevaron al hospital. Y pues gracias también en parte a lo que ella hizo, salvó mi vida porque después de todo, claro, yo hubiera muerto, de verdad hubiera muerto si no te hubieran desangrada. movido, si no te hubieran Claro. movido, Yo puedo morir desangrada fácilmente Claro. ahí. Porque luego, bueno, despierto ahí, mi pueblo pues era un moridero. En ese momento el hospital pues no tenía nada. Mi mamá en medio del shock y todo el tema le tocó ir a buscar gasas, a buscar cosas, implementos para los primeros auxilios. Me vendan la pierna, me suben a la ambulancia y me remiten al siguiente pueblo, que era igual o peor. Y yo recuerdo que no he terminado de cruzar la puerta de urgencia cuando el amigo que está ahí, que yo supongo que era rural, no lo sé, ella me mira y hace la cara y dice, no, aquí no se puede hacer nada, tienen que llevársela a Montería, a la capital. Y bueno, ¿y cuánto se demoró el trayecto en el que pues para que te llevaran a una clínica donde realmente... A mí prácticamente me hicieron paseo de muerte, porque bueno, primero me llevaron ahí y de ahí a Montería. En esa época no había doble calzada, entonces el recorrido podía durar fácilmente 2 horas, 2 horas y media, y mientras entró a un lugar, salió y entró al otro. Total, yo llego a Montería y ya cuando me meten, primero, antes de meterme a la sala de cirugía, me metieron a hacerme una tomografía. Después me enteré de que era porque yo tenía la mitad de la cara negra, así como tenía el brazo negro, era la mitad de la cara negra. Pues claro, yo caí así sobre el brazo, entonces el golpe lo recibió la cara y el brazo. Entonces ellos primero querían descartar algún daño en la cabeza. Claro. Entonces, antes de cualquier cosa me hicieron el TAC y luego me pasaron a la sala de cirugía y ya estando en la sala de cirugía, ahí sí yo sentí que se me iba la vida. Porque me sientan para quitarme la ropa de lo que traía y yo sentí, o sea, que ya me estaba quedando, no sé cómo explicarlo, es una sensación muy extraña, es un vacío, es mucho más allá de un desmayo. Cuando uno se va a desmayar uno siente que se queda como sin aliento, pero en ese momento yo ya sentía que ya yo me iba. Pero yo le dije... ¿Es real esa luz, ese túnel del que mucha gente habla? No, pues yo no sé, en el momento del accidente, en el momento del choque sí vi una luz blanca, sí vi una luz blanca. Era la del carro, ¿no? No, es como el impacto, no, yo no sé. Yo no sé porque sí se me hace muy raro eso que yo recuerdo de haberme visto desde arriba, por ejemplo. O sea, algo parecido como cuando muestran las películas, los choques, que se ve la luz y... Exacto, así tal cual. No, yo en el hospital era que sentía que ya yo no tenía fuerzas para nada, que ya a mí todo se me iba. Bueno, y en ese momento le digo al enfermero, yo siento que ya me voy a desmayar, ya no puedo más. Y efectivamente yo ahí caigo, o sea, él medio me soltó, yo caí y me desperté 6 horas después. Y estaba conectada a la sangre. Entonces, claro, empecé a preguntar qué había pasado y efectivamente alcancé a perder casi 3.5 litros de sangre, o sea, un poquito más y yo me desangro. Y si la señora no me levanta de ahí, pues fácilmente puedo morir desangrada. ¿Y cómo fue el impacto al tú pues despertarte y verte pues conectada en una habitación de hospital? ¿Qué pasó por tu mente? No, pues yo en ese momento, la verdad, yo siempre estuve tranquila durante todo el proceso. No, nunca me angustié, nada, o sea, no supe lo que era una preocupación, nada, o sea, no. Yo en ese momento me preocupaba no, me preguntaba era qué estaba pasando conmigo, o sea, qué me había pasado en la pierna, por qué tanta cosa, tanto examen, ¿sí? Y pues claro, ya en ese momento el ortopedista me explica que bueno, que me lavaron, la herida era grande, pues rodeaba todo el pie resulta que el golpe, eso no había sido una cortadita como querían hacérmelo ver,
sino que se había partido totalmente en dos el pie, solo me quedaba literal la planta del pie. Claro, y cuando literalmente. tu tía te dice, no, es una cortadita, era como para cuidar esa reacción, como para no, Sí. no generarte como Exacto. un tema. se corta por la parte de arriba. Por la mitad. O sea, este es el pie por toda la mitad. De la parte de arriba, sí. Como el empeine. Quedó, correcto, quedó la planta del pie y se fracturó todo el metatarso, venas, tendones, arterias, músculo, todo se rompió en dos. Entonces, cuando el ortopedista ya entra a comentarme, me dice, bueno, no, nos tocó entrar a limpiar, había pasto, había tierra, se limpió súper bien, se cerró, se suturó, había también una fractura completa de tibia y peroné, pero no abierta, o sea, ahí no se había salido de la piel, por decirlo así. Pero lo que hicieron fue solamente inmovilizarme hasta la cintura y me dijeron, acá no podemos hacer nada. Estábamos en Montería, en la capital de Córdoba, pero en esa época no había igual tampoco mucha tecnología. Entonces ellos dijeron, no, hay que ponerte un tutor externo para la fractura de la tibia y el peroné, hay que intentar reconstruir ese pie, hacer muchas cosas y acá no tenemos posibilidades. Hace falta remitirte a Medellín. Bueno, pero ahí cuando ya te enteras de la noticia, bueno, de la gravedad de lo que te sucedió, ahí sí, ¿cómo fue ese enfrentamiento? No, me entró, no, yo no, lo que te digo, yo estaba muy como, yo creo que estabas como yo no sé si era shock o era tranquilidad, yo lo que pienso que era el mismo Dios, el tema de que vengo de una familia muy católica, muy creyente, y yo creo que eso me tenía a mí como tranquila, pero sí afanada porque se hiciera lo que tocaba hacer, o sea, como no quedarnos quietos, como mira a ver qué hago. Alcanzaron a pasar 5 días ahí en Montería que no Sin me hacían hacer nada. nada, no me hacían absolutamente nada. Pero la idea de que de pronto perdiera el pie no le asustaba en ese momento. Por ejemplo. En ese momento no la contemplaba siquiera, o sea, nunca como me que no estabas imaginaba. consciente de lo que podía llegar a pasar a Sí, futuro. correcto. Y bueno, te cuentan que para que te puedan reconstruir el pie, para que pues se pueda dar como de forma exitosa esa sanación, tienen que llevarte a Medellín. ¿Te llevaron a Medellín? Sí, duré 5 días en Montería, por cuestiones de trámites no me mandaban a Medellín y porque en Medellín no encontraban como una clínica con espacio, ¿sí? Pero 5 días después finalmente llego a Medellín, también con un montón de contratiempos. En la noche logran meterme a cirugía. En Medellín me colocan el tutor, me colocan un montón de cosas en el pie, pero el ortopedista me explica que cuando abrieron y fueron a hacer todo el tema de iniciar la reconstrucción, aún encontraron mugre, por decirlo así, del día del accidente y estaba empezando a cursar una infección. No te limpiaron bien. Sí, puede ser eso. Yo igual no culpo, no digo, no recrimino porque yo me estaba desangrando. Entonces o era mi vida o era limpiar bien el pie. Entonces, bueno, igual empezaron a reconstruirlo. El ortopedista lo que me dice es, debido a esa infección es necesario que día de por medio te estemos subiendo al lavado quirúrgico, porque no es una limpiecita cualquiera, sino es abra la piel, quite la sutura, levante toda la piel, limpie tejido necrótico, tejido rayado, día de por medio. Un día sí, un día no. Y entonces abra todo, quite tejido necrótico, lave bien y vuelve y sutura. ¿Y eso cuántos días fue? Alcanzaron a hacerme 3. Bueno, en la tercera intervención de lavado quirúrgico, siempre con anestesia general. Claro. En ese tercer lavado quirúrgico ya salió el ortopedista a decir, no, desafortunadamente los huesos del pie no resistieron y se necrosaron, el hueso del pie como tal. Entonces ahí me dicen, hay que amputar. No. O sea, no se puede hacer nada más. Y esa palabra amputar, yo creo que ahí ya. Tampoco. Es que es muy raro, es impresionante. Recuerdo que estábamos mi mamá y yo, cuando el médico nos da esa noticia, yo me quedo así. Bueno, un paréntesis, una psicóloga muchos años después me comentó que es que en ese momento el cerebro tiene una plasticidad diferente. Yo no sé cómo es el tema, pero que por mi misma juventud y por la edad que tenía en ese momento, yo no era como tan, exacto, no era como tan fuerte la situación. Sin embargo, no le veía la gravedad. Mira, a mí llega el médico y nos dice eso, obviamente mi mamá se derrumbó, se quiso morir. Y yo me quedé así, yo de verla triste ya lloré, pero yo en ese momento me quedé, pero es que le dije, mami,
estoy viva, hay que dar gracias a Dios que estoy viva. ¿Cuánta gente no se accidenta, queda en coma completita? Pero mira que en medio de todo, o sea, en medio de que no estabas dimensionando lo que te estaba pasando, muy, muy maduro de tu parte, el que lo hayas asumido también de esa manera. Claro, Y más a Aquí tan estoy. corta edad. claro. Es más, yo recuerdo que ya al médico le digo, doctor, a mí lo único que me preocupa es lo siguiente, ¿yo voy a poder volver a bailar? Me dice, pues claro, con una prótesis. Yo, hágale, córtelo de una, así le dije. Ella. Y mi mamá era No muerta, importa bailar. mi mamá salió, habló con él y era muerta de la tristeza, del llanto, todo. Y ahí empiezas otro calvario, porque pasa eso y ya empiezo yo a preocuparme más bien, es porque no la cortaban rápido. Porque me duraron siempre como unos 4 o 5 días en que no había espacio en cirugía, no había espacio en cirugía, y literalmente eso era mi pie era un sapo, eso era una cosa horrible, era como 3 pies juntos, no, porque todo el tiempo estaba dopada con tramadol, bueno, con medicamentos fuertes, pero lo que me preocupaba era que eso se veía verde, eso empezaba a oler mal, y el susto era como, pues uno sabe que las infecciones van corriendo, entonces yo en mi cabecita me imaginaba que eso va corriendo muy rápido, y yo decía, donde no lo quiten pronto, cuando vengan a ver la infección va por acá arriba, y ahí sí ya me preocupo. Claro. Y pues nada, a los 5 días más o menos me hicieron la amputación. Ahora bien, podían quitar solo el pie, pero tenía yo más adelante como en la mitad de la canilla, por decirlo así, en tibia, pero en la otra fractura, entonces el médico recomendó amputar por encima de la fractura. Entonces me hicieron fue una amputación como tal transtibial, ¿sí? Explícale a las personitas que te están viendo en español, en castellano. Bueno, transtibial significa que atraviesa la tibia. La tibia es y el peroné son los huesos que quedan por debajo de la rodilla, entre la rodilla y el pie. Entonces, transtibial es que la hacen a nivel de la tibia. En mi caso me dejaron más o menos unos 11 centímetros por debajo de la rodilla, o sea, acá, es mi pierna derecha. Esa fue la primera vez que sentí dolor en todo el accidente y fue después de la amputación saliendo de esa cirugía, porque yo me salgo de la cirugía como con la pierna recogida, con un almohadoncito debajo. Yo había durado ya como 20 días acostada. A mí se me hicieron llagas en la cola, el pelo no me lo podían lavar porque yo no me bañaba, en esos días era solo el cuerpo así, entonces el pelo era un nudo, lleno de piojos, mugre, eso era horrible. Pero lo que más me chocaba era que ya todo el tiempo acostada. Cuando salgo de la amputación, por fin ya me quitaron la inmovilizada que tenía hasta la cintura, y yo por fin veía como la alegría de poder almorzar o poder comer sentada. Entonces salgo de la cirugía, al rato ya pasa el tiempo de la recuperación, me voy a sentar y recuerdo que la enfermera me dice, no deje la pierna todo el tiempo como recogida, como si fuera la rodilla doblada, porque se recogen los tendones y cuando la quiera estirar, como están cortados, le va a doler muchísimo. Yo estaba tan feliz que a mí se me olvidó. Yo me senté normal como se sienta uno con las piernas dobladas, estuve 25 minutos así, cuando me fui a pasar a la cama, a acostarme, ese dolor, sí era como si lo estuvieran rompiendo todo por dentro, sentía que esos puntos se iban a romper, eso era horrible, ahí sí empecé a dar gritos, eso sí fue horrible, fue como el único momento más espantoso que yo recuerdo de todo. Es que eso es que un médico no le diga, no haga tal cosa y no ahí está. Sí. No lo hago. Sí. Bueno, y en ese momento en que estaba pasando por todos esos procedimientos y la universidad, ¿qué pasó con la universidad? Eso fue algo que me preocupó bastante en ese momento, pues no quería perder mi cupo, bastante difícil que es conseguirlo. Entonces, nada, pues mis tías me hicieron trámites, tenía una tía en ese momento acá en Bogotá, ella se acercó a la universidad, explicó lo que pasaba, mandamos copia como de la historia clínica, de todo lo que había pasado. En ese momento me preguntaron, ¿qué quieres aplazar? ¿Un semestre o un año? Solamente tenía un chance de aplazar, una sola oportunidad para decidir. En ese momento no sabía que me iban a amputar nada, o sea, y a ciegas dije, no, 6 meses, un semestre, y ya. Después me puse a pensar, si a mí me logran salvar el pie, yo no puedo estudiar porque esa recuperación iba a ser larga, iba a ser más de un año, porque el médico me lo había dicho, será más de un año en rehabilitación, para aprender a caminar, para mientras recuperaban y reconstruían el pie y todo Con la eso. amputación era menos tiempo de recuperación. Claro, porque la amputación, o sea, a mí me amputaron finales de febrero y era solo dar 3 meses de cicatrización para colocar la pierna. Me pusieron la pierna en mayo, ¿sí? Y ya yo viajé a Bogotá a finales de julio. O sea, en rehabilitación, ¿cuánto tiempo estuvo?
En rehabilitación fue récord, la verdad, porque nada, o sea, ¿cuánto fue? Mayo, junio, 2 meses. Y fue récord porque en teoría yo debía durar 2 meses con caminador, primero. 2 meses con 2 muletas. 2 meses con una muleta. Y luego ahí sí ya sin muletas. Ah, no, mentiras. 2 meses más con bastón de esos de apoyo acá en el codo o en el antebrazo. Y ya después sin nada. Pero yo llego a la universidad, una universidad grande, donde me tocaba caminar de un lado para el otro. Yo llegué en agosto, yo a los 2 meses, llegué acá con una muleta. O sea, llevaba solo 2 meses de rehabilitación y ya yo estaba solo con una muleta. Yo me salté el caminador, todo el tema de eso. Y ya llevaba, estando en la universidad, a los 2 meses yo ya solté esa muleta porque pues me estorbaba. Tenía que cargar muchas cosas y entonces eso era como una traba más, por decirlo así. Eso yo creo que también es la ventaja de, pues en ese momento, de que eras tan joven. Sí, total. Porque pues cuando uno es más joven como que el Tiene más cuerpo vitalidad. responde más rápido. Sí, tiene todo. Y también como pues según lo veo yo, la parte mental o la parte psicológica en la que tú estabas de mucha fuerza, de vamos a salir adelante, de lo vamos Ahí a se lograr. nota la vitalidad. Ahí se nota Sí, la vitalidad total. y las ganas de seguir y de hacer las cosas. Papi, yo te tengo una pregunta. Cuando tú llegas acá a Bogotá, ¿te recibe alguien? ¿Tú venías a la casa de Sí, algún familiar? sí, una tía, la tía que estaba viviendo acá en ese Ok. momento, yo alcancé a vivir Recibes con como ella un todo ese tiempo. apoyo por parte de ella. Sí, claro que sí, sí señora. Y yo tengo otra pregunta. ¿Cuándo le ponen la prótesis? Es difícil, o sea, es doloroso utilizar una Sí, prótesis es doloroso. inicialmente. Es doloroso y luego de que yo me salto todas esas etapas, viví momentos muy feos en la universidad porque con toda esa caminadera habían días en que me lesionaba, sangraba, yo no podía dar medio paso y el dolor era impresionante. Bueno, Pati, ¿cómo fue esa red de apoyo cuando llegaste a la universidad? Por No, parte de la parte administrativa, profesores, amigos, bueno, ¿cómo? Cuéntanos. bueno, los pocos administrativos que sabían, pues súper bien. Siempre hubo apoyo, cero discriminación, o sea, todo fue muy bien. Y gracias a Dios me hice un grupo de amigas que fueron mis ángeles. Y yo siempre se los he dicho, porque en esos momentos en donde yo no podía caminar, que ya me dolía demasiado, ellas me llevaban, me traían, me alzaban todo. De hecho, una vez pasó, o sea, mi edificio quedaba muy cerca a la salida. Pero llegó un punto que yo no podía ni caminar. Me llevaron alzada, o sea, entre 4 o 5 hasta la puerta. Pidieron un taxi y yo vivía a 2 cuadras, pero tocaba así. Nos subimos al taxi, llegamos allá, vivía en un cuarto piso sin ascensor. Me subieron alzada a los 4 pisos, o sea, esas mujeres Hermoso. fueron Es siempre es lo más máximo. importante cuando uno se enfrenta a esas situaciones. Bueno, Patri, estás en la universidad, ¿cómo es ese proceso de contarle a esas amigas nuevas, a la comunidad que te rodea? Pues realmente a la comunidad no les conté, pero a ella sí, desde el primer momento en que nos hicimos amigas, yo siempre he hablado muy abiertamente del tema de la prótesis, de la discapacidad, y pues les conté y obviamente al principio ellas eran aterradas de que, o sea, admiradas de cómo era mi actitud con toda la situación y pues siempre dispuestas a estar ahí para apoyarme. Entonces eso fue muy bueno, fue genial. De hecho, una vez pasó fue que ya llevaba como año y medio en la carrera y un viernes me iba a bañar y me caí, obviamente yo tengo que bañarme sin la pierna, me caí en el baño, alcancé a cortarme un poco el muñón, que es como la parte del cuerpo donde amputan y donde se une con la prótesis, y me fui a poner la prótesis y no podía del dolor. ¿Qué hice? Resolví irme a la universidad sin prótesis, con las 2 muletas. Y llego a la facultad y mucha gente se quedó como que, a ver, ayer tenía 2 piernas y ya hoy tiene solo. ¿En qué momento? Mucha gente no sabía. Y ese día se enteraron. Pero la verdad nunca tuve inconvenientes de discriminación, de bullying, nada de eso. Nunca supe lo que fue eso. O al menos ni me di cuenta, la verdad. Y Pati, ¿cómo cuánto tiempo hizo de duelo por esa pérdida? Porque pues todas las mujeres en mayor o en menor medida somos vaniosas. Entonces perder una parte del cuerpo, cualquiera que sea, es un tema complejo. En su caso, ¿cómo hizo ese duelo?
Es cómo se que, percibía a sí misma. es en que esa eso, tierra. eso fue muy, muy extraño. Yo repito, así como hace un rato le decía a Angie, yo sigo diciendo que fue puro Dios. O sea, yo estuve todo el tiempo en oración, de hecho no solamente por mi familia y por la iglesia católica, sino otras iglesias que se solidarizaron en el tema. Le decían a mis tías que estaban orando por mí. Yo realmente nunca, en ese momento nunca viví una especie de duelo, con lo que llaman duelo. De hecho, mi psicóloga, la que tenía en ese momento acompañándome en el hospital, siempre me decía, si todos mis pacientes fueran como tú, yo no tendría trabajo, la verdad. Muy resiliente esta mujer. Sí, o sea, yo nunca tuve como un choque feo en ese momento. Yo, muchos años después, después de mi segundo embarazo, porque tengo 2 hijos, tuve depresión postparto y fue un tema muy complicado de manejar, que yo creo que a mí ahí en ese momento, que ya habían pasado cuánto, como unos 8 años del accidente, en ese momento yo pienso, analizándolo mucho tiempo después, que se me juntaron las dos cosas, como la depresión postparto y un duelo no Y el vivido. recuerdo de todo lo Sí, que... el recuerdo. Lo que sí me ha pasado, hace rato no me pasa, ya hace bastante tiempo, hace como unos 7, 8 años no me pasa, pero hubo una época en que sí había por momentitos. Después de muchos años del accidente, había momenticos en que me daba duro, o sea, y me ponía a llorar y yo decía, yo no quiero esto, yo, ¿por qué me tocó así? Nunca dije por qué Dios, pero yo sí decía, o sea, qué duro esto, yo no quiero estar, cuando sentía que me dolía o algo que se me inflamaba, en esos momenticos sí, sí lo viví. Hace rato, hace muchísimo, lo que te digo, más de 8 años que eso no me pasa. Pero como tal, un proceso de duelo en su momento reciente de la amputación, nunca lo Y viví. digamos en esa primera vez que se mira al espejo sin su pierna, ¿qué sintió? ¿O cómo fue su reacción cuando No se me vio por primera vez? acuerdo, no me acuerdo, Yo no me creo que acuerdo. le pasó tan desapercibida que no se Sí, acuerda. o sea, exacto, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo que esa sensación sí está referida en la psicología y la refieren los pacientes amputados, es el tema del miembro fantasma. Eso sí lo viví. Eso de que tú Todavía, sientes, ¿cómo fue el estado? a veces lo siento, a veces yo siento que muevo los dedos y me miro y uno realmente está moviendo el músculo. Y ahí lo que ocurre es que cuando amputan, ellos unen todas las terminaciones nerviosas del pie, las ponen en un solo punto. Entonces tú tienes la sensación de todo. ¿Y qué es lo que me explicaba la psicóloga? El subconsciente sabe que tienes 2 piernas. Así la quiten, en el subconsciente nunca se va a borrar, ¿sí? Entonces me hacían ejercicios para eso, que ponga un espejo y mire el espejo, entonces se ve el pie como si fuera el otro pie y te rascas tu pie izquierdo y engañas al cerebro para que pienses que te estás rascando el derecho. Entonces una vez me pasaron varias veces, una vez recién amputada me pasó, yo iba con las 2 muletas y aparte soy diestra y pierdo el pie derecho y yo iba con las 2 muletas, no me habían puesto todavía la prótesis y yo iba a subir un escalón y puse el pie derecho y como que me fui, como que un momento. Y otra vez me pasó mucho más adelante, eso sí fue horrible. Yo estaba dormida, sin la pierna, alguien tocó la puerta y yo me fui a parar con la pierna derecha. Pues claro, no había pierna derecha, caí contra el piso y me golpeé toda la existencia. Bueno, y cuando tenías estos mini accidentes, ¿cómo era tu reacción? O sea, emocionalmente, Ahí sí me atacaba a llorar, claro. antes de vivir toda esta experiencia tan traumática que obviamente la asimilaste de manera muy positiva, ¿cómo era tu autoconcepto? ¿Tenías una buena autoestima? Sí. Porque me parece que sí. Sí la tenía, bastante. Siempre tuve como buen cuerpo y todo. Pertenecí desde los 11 años a un grupo de baile, en ese momento se llamaba Revista Gimnástica Musical, pero era como una especie de entre cheerleader, porrista y grupo de baile coordinado. Por eso mi pregunta al médico era si yo iba a poder seguir bailando, porque me encanta bailar. Entonces, pues claro, yo siempre tenía la autoestima muy alto. Siempre. Y creo que eso fue lo que también te ayudó muchísimo a afrontar esta situación de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ya venías acostumbrada a tener un diálogo interno positivo y eso te llenó de ganas, como decía ahorita Dani, vamos a salir adelante de esta situación, no importa, voy a seguir cumpliendo mis sueños, esto no me va a detener y es la importancia de cultivar desde muy pequeños pues este tipo de diálogo interno de manera positiva para afrontar todo lo que se nos presenta en la vida de la mejor manera. Y es un gran ejemplo, la historia que tú nos acabas de comentar. Pati, usted es una mujer con una energía súper top.
realmente envidiable, porque usted baila, canta, monta bicicleta, juega fútbol, o sea, realmente uno, la percepción que tiene uno de ustedes que es una mujer pues con una energía alta y que realmente no se, de alguna manera, no se achicopala por tener una prótesis. Entonces, eso es así como uno lo, o sea, en su día a día es así como uno lo percibe, o usted en su día a día tiene esos momentos de no quiero, no quiero levantarme. Pues sí, yo creo que como todo, hay días en que uno no quiere hacer mucho, uno se siente cansado, desganado, pero sí, realmente trato de vivir la vida al máximo. Obviamente después de eso siguieron pasando cosas. Y bueno, hace aproximadamente unos 7, 8 años, accidentalmente me encontraron cáncer de tiroides. Y digo accidental porque fue muy curioso. Yo ya tenía mi consultorio, ya era odontóloga, estaba trabajando. Y una noche fui a cerrar la puerta del consultorio y me jaloneé el dedo gordo, este dedo. Y duré varios días con un dolor aquí en la mano y yo era haciendo exoncias y el dolor, yo me masajeaba, me untaba cosas, tomaba pastillas y el dolor nada que pasaba. Pasaron como 4 días y yo dije, no, pues voy a ir al médico para que me miren el dedo porque ya me duele y no me deja trabajar tranquila. Y así fui a la cita médico general, con tal bendición que me di con una doctora, bueno, di con una doctora que es súper buena, entonces ella me miró el dedo y dijo, no, es muscular, eso es un golpe, eso fresca, eso se va a pasar, toma acetaminofén, espere que se le pase, eso ahí no tiene nada, mejor dicho. Sale que sale colita de rana, ya. Prácticamente, sí. Entonces ella empezó igual su examen general, la tensión, el corazón, el pulmón, y ella acostumbra, pues ella me lo dijo, yo acostumbro a hacer tacto en el cuello, vamos a tocar el cuello, y ella me dijo, aquí hay algo, aquí hay un nódulo. O sea, Dios te mandó a ese hospital Sí, porque sí, tocaba. Así tenía que ser. Exacto, entonces... Porque no, eso no suele pasar que los doctores hagan eso. Total, No, eso no lo hacen pasa, nunca. eso no lo pasa. Ella me dice, yo acostumbro a todos mis pacientes, les toco el cuello y a más de uno les he encontrado cosas. Entonces ella dice, no, aquí hay algo, vamos a ver. Y ella de una inició el trámite sin ver un examen, sin ver una ecografía, sin ver una biopsia, nada. Me dijo, yo de una te voy a mandar a cirugía de cabeza y cuello y de una te voy a mandar a oncología y de una hacemos todo, pero ve y te haces la ecografía. Me hicieron la ecografía súper rápido, como a los 5 días yo ya estaba con la ecografía ya, efectivamente salían unos nódulos raros. Ella me mandó biopsia de un nódulo como en la parte central del cuello. Cuando me fueron a hacer la biopsia de ese nódulo, la biopsia tienen que hacerla guiada por ecografía. Entonces voy yo a la biopsia y cuando me están haciendo la ecografía para la biopsia, ven otra cosa que no habían visto en la primera ecografía. Entonces el doctor como que se centra en un ganglio que hay de este lado y él empieza a dictarle a la secretaria la descripción y yo obviamente entiendo de patología por mi profesión. Yo empecé a escuchar eso y ahí sí me preocupé. O sea, ahí me preocupé mucho más que cuando la prótesis, cuando la depresión, que cuando todo. Y yo miro la pantalla, esa ecografía y era una cosa horrible. Yo lo veía, eso parecía un bebé allá metido y decía, no, qué cosa tan fea. Él termina la descripción antes de la biopsia y me dice, ¿tú en qué trabajas? Yo le digo, soy odontóloga. Me dijo, ya entendiste lo que hay ahí, ¿cierto? Yo le dije, sí, doctor. Me dijo, bueno, no te preocupes, trata de que te remitan pronto al cirujano de cabeza y cuello, eso tienen que sacarlo de ahí. La cirugía tiene que hacerlo a un cirujano de cabeza y cuello porque es muy delicada. Yo voy a hacer la biopsia. Yo le dije, doctor, pero me va a biopsiar eso que tengo ahí. Me dijo, no. A mí me mandaron biopsiarte el ganglio que tienes acá en el centro y solamente autorizaron una biopsia, vamos a hacer ese. Pues todo fue, o sea, yo siento que todo se me dio tan rápido porque yo inmediatamente me fui ante la médico, le comenté, le mostré la ecografía sin resultado todavía de la biopsia porque la biopsia duraba un mes. Ella de una me ordenó la otra biopsia e inmediato me biopsiaron. A los 8 días yo estaba otra vez chuzándome, ya que eso es horrible porque la anestesia es aquí en la carótida. Me biopsiaron todo y claro, efectivamente cuando sale el resultado, o sea, gracias a Dios ese doctor vio esa otra cosa acá, el ganglio feo, porque cuando sale el resultado, el resultado de esta biopsia era no concluyente, faltó profundidad, repita la biopsia, algo así. El del otro sí decía células no sé qué, metastásicas de cáncer de tiroides, una cosa así. Entonces ya a partir de ahí empezó todo el proceso, ya se sabía confirmado que era cáncer de tiroides.
fue duro. Cuando sentí eso sí sentí miedo, porque pues uno le dicen cáncer y uno dice, "Jue madre, ya me morí". Una pregunta, dice metastásicas, o sea, ¿podía haber en alguna otra parte también? La metástasis era en el ganglio. Ok. O sea, en el ganglio lo que encontraron ahí ya era metástasis de un cáncer que estaba cursando en ese caso. O sea, en todo ese proceso hay como un protocolo. Empezaron a hacerme tomografía del tórax, del cuello, precisamente buscando a ver si había metástasis en otros sitios, y no, la verdad no. Empezaron todo el proceso, tenían que quitarme la tiroides, quitar también el ganglio de acá. Acá había como otro ganglio, no tanto en la tiroides, sino en el mediastino, entonces también tenían que hacer, eso lo llaman vaciamiento, entonces vaciamiento central, vaciamiento derecho y tiroidectomía completa me hicieron. Y el otro susto también feo que pasé fue precisamente en esa cirugía de la tiroidectomía, porque resulta que el ganglio feo, el que estaba más grave, del lado derecho, estaba pegado a la yugular. Y cuando lo quitaron, se rompió la yugular. Me hicieron microcirugía de la yugular, literalmente directa a la yugular. Cuando yo me despierto en la anestesia, en mi vida me habían anestesiado general un montón de veces, pero salir de esa cirugía de la anestesia general fue horrible. O sea, la sintomatología después fue fea. Cuando pregunto yo, ¿cómo me fue? ¿Cómo estuvo todo? Me dicen, no, todo súper bien, solo como que hubo una venita que se rompió. Ya después yo leyendo la epicrisis y yo, Dios mío, yo casi muero ahí otra vez. Y yo digo que fue la Virgen de Guadalupe la que me salvó, porque a mí la cirugía me la habían programado un 6 de diciembre en Zipaquirá, no sé por qué, pero fue en Zipaquirá. Llegué allá, todo normal, me hicieron esperar todo el día. Hubo un inconveniente con una paciente, el médico se había operado a varios, una paciente que estaba antes que yo se le complicó mal. Mi cirugía la cancelaron y era el último día que él operaba porque ya él se iba de vacaciones, pero a él le daba pena dejarme a mí y a otra señora, habíamos 2 pendientes. Entonces él dijo, no, yo voy a abrir otro turno solo para ustedes 2, no sé qué, y la pusieron el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo digo que ella también estuvo cuidándome en la cirugía. Tú llena de angelitos siempre, Siempre. en medio de todas las situaciones. Pati, ¿cómo fue ahora sí este estado emocional? ¿Cómo afrontaste esta situación? Pues porque ya vimos que en el primer evento pues hubo mucha resiliencia, afrontaste las cosas de manera muy positiva, pero tú nos comentabas cuando escuchaste la palabra cáncer, ahí sí ves cómo reaccionas de una manera pues más Claro. o sea, le ves más la gravedad del asunto. Cuéntanos un poco sobre esa parte emocional. Fue complicado, primero porque al principio yo duré muchos meses, yo a mi mamá siempre le cuento todo y a ella no le conté. O sea, yo me entero en febrero, empezaron a hacerme todo el examen, etcétera. Ella vino, yo me fui de paseo con ella y ella nunca supo nada. Regresamos del viaje, yo recojo el resultado de la biopsia, más o menos, entre todo el trámite, eso fue como en junio, que yo ya me entero confirmado. Y yo a ella le vengo a contar prácticamente unos 15, 20 días antes de la cirugía, y la cirugía fue en diciembre. Entonces todo ese tiempo en que yo le guardé todo eso allá, yo también no tenía cómo descargarme, no tenía cómo desahogarme. Fue difícil, fue complicado. Toda esa situación. Claro, aparte de todo, pues a pesar de que a mí me decían, no, el cáncer de tiroides no es grave, no te preocupes, eso es salir rápido, te lo detectamos a tiempo, eso es más fácil el tratamiento. Yo pensaba en mis hijos, o sea, yo tenía a mis hijos chiquitos y yo decía, yo algo me pase y ellos tan pequeños, entonces eso es lo que a uno le empieza también a mover, como todo ese tema de los sentimientos y de sentirse más preocupada de lo que realmente podría estar. Bueno, Pati, al día de hoy, ¿cómo te encuentras de salud? Bueno, esto del cáncer se suponía que eran 5 años, pero yo todavía tengo que estar muy en seguimiento porque sigue apareciendo un nódulo pequeñito ahí. Gracias a Dios, de 2 años para acá no ha crecido. Como es muy pequeñito, pues no lo pueden operar, sino que están es como vigilándolo que no se convierta en mayores. Cada cierto tiempo me hacen igual tomografía en el tórax para verificar que no vaya a aparecer algo más por allá en el pulmón. Pero pues en general yo me siento bien, está controlado, por decirlo así. Obviamente mi vida cambió, yo al no tener tiroides me volví hipotiroidea, entonces tengo de por vida que tomar el medicamento, la levotiroxina. Aparte de todo, cuando me quitaron la tiroides, también digamos que como
una consecuencia de la cirugía, pero que era un riesgo que estaba, ya me lo habían explicado antes. Me llevaron parte de las glándulas paratiroides y esas son las encargadas del metabolismo del calcio. Juegan un papel importante en el metabolismo del calcio. Gracias a eso a mí se me bajó mucho el calcio recién la cirugía. De hecho, esa cirugía era prácticamente ambulatoria de un solo día de hospitalización. Yo duré 7 días hospitalizada porque el calcio era bajito. Salí de ahí y duré mucho tiempo con suplemento de calcio. Y de un tiempo para acá me apareció fue déficit de vitamina D, también relacionado con el metabolismo del calcio. Entonces me toca estar pendiente de eso, me están controlando la vitamina D, tomando la vitamina, tomando la levotiroxina y todo el tiempo pues haciéndome seguimiento cada 3 meses, los exámenes de sangre, y cada 6 meses, cada año me hacen la ecografía en el cuello para ir verificando que se mantenga, al menos que no evolucione. Tú nos decías que no le habías comentado a tu mamá, pues cuando supiste que habías desarrollado un cáncer. Ahorita pues claramente tu mamá ya sabe. Claro, no, yo ya le conté. ¿Cómo es esta situación en la actualidad? Como el que, pues, como que tú estés en tantos chequeos, que estés tomando tantos medicamentos. ¿Tu mamá cómo toma esta situación que está sucediendo contigo? No, ya está tranquila porque yo ya le conté unos días antes de la cirugía. Obviamente pues fue durísimo, ella se vino, estuvo conmigo, me cuidó, me acompañó y todo el tema. Se preocupó, pero yo siempre he sido como la psicóloga de ella. He tratado como de mantenerla, de que se mantenga tranquila. Y pues al día de hoy ya ella lo ve como algo como con tranquilidad. No normal, digamos, no lo llamemos normal, pero sí lo ve de forma tranquila porque sabe que yo estoy pendiente, me estoy cuidando. Y eso te hace mantener a ti tranquila. Claro, por supuesto. Tú te preocupas porque tu mamá esté bien. Claro, por supuesto. Bueno, relacionando un poco tu historia pues con la situación de la pierna y ya con esta nueva situación que es el cáncer, ¿cómo sientes tú que se ha afectado tu autoestima o la sigues sintiendo alta como antes? Yo creo que la sigo sintiendo alta, ¿sí? Creo que no me he dejado afectar. Eso que claro, la cicatriz de la tiroides también me cicatrizó feo y quedó ahí, pero eso no me afectó mucho. ¿Qué invitación le das a las personas que nos están viendo, que de pronto han vivido, pues no la misma situación que tú, pero que han pasado por procesos similares? Bueno, primero que todo, recordemos, aunque suene muy trillado el tema, tenemos que trabajar mucho nuestra autoestima, porque en la medida en la que nosotros somos conscientes de lo valiosos que somos, siempre que vayamos a enfrentar alguna situación difícil en la vida, se nos va a resultar un poco más sencillo. Yo no digo que sea fácil y yo no digo que de un momento a otro todo por arte de magia se va a arreglar, pero sí va a ser mucho mejor. Si uno es creyente, aferrarse a la oración, de verdad eso ayuda un montón. Para mí, o sea, si a mí me lo preguntan, en mi vida Dios es fundamental. En mi vida mi fe me ha ayudado también a salir adelante. Por otro lado, también la red de apoyo. La red de apoyo es muy importante, tener personas a tu lado que tú sepas que están ahí para ti. Familia, amigos, vecinos. Yo hace mucho tiempo, como les digo, vivo acá en Bogotá. En estos momentos, familia cercana de sangre es muy poca la que tengo acá en Bogotá. Son 2, 3 personas, casi no los veo. Pero he encontrado y he construido, gracias a Dios, otra red de apoyo con muy grandes amigos, muy buenos amigos que me han ayudado también en momentos de dificultad a no dejarme caer, a superarlos fácilmente. Si uno siente que algo va a pasar mal o que se siente decaído, uno busca esa red de apoyo, busca esa persona que uno le cuenta y algo le dicen o algo pasa o algo se inventan y resurge uno como de la dificultad. La importancia de hablar, ¿no? De nunca quedarse callado. Sí. Pati, qué historia, una historia llena de resiliencia, llena de fortaleza, de espiritualidad, acompañada pues de espiritualidad. Gracias por compartirla con nosotros aquí en este espacio de Parto Sin Dolor. No sé, para cerrar. Bueno, pues primero que todo quiero darte las gracias, Patri, por venir acá, por aceptar la invitación, por contar esa historia de tu vida que nos muestra que la vida puede ser un parto, pero se puede manejar sin dolor a medida de cómo nosotros trabajamos en nosotros mismos, en la forma en la que vemos la vida, cómo la afrontamos y logramos salir adelante. Muchísimas gracias, Patri. Gracias a ustedes por el espacio.
Parto sin dolor, donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza.